Pero cuando el cuerpo de Peggy Hickman comenzó a cambiar, la activa madre de 42 años hizo todo lo posible para ser oída, pero nadie la escuchaba. Todo comenzó mientras corría una mañana y Peggy comenzó a sentir que le faltaba el aire. Sentía que tenía poco aire. Me dolía respirar. Como cuando uno respira en un día de mucha niebla o después de correr mucho en el frío. Cuando regresé a casa, fui directamente a mi cuarto y me recosté en mi cama. Se quejaba de cansancio, de fatiga. Le faltaba la energía que siempre tenía. Y yo sabía que algo estaba mal. Sabía en mi corazón que algo estaba mal. Peggy Hickman, de 42 años, generalmente en excelente forma, sufre de falta de aire y de una gran fatiga. Supone que solo es estrés. Pero un día, mientras arbitraba un encuentro de fútbol, Peggy sintió que algo estaba mal. Cuando corrí sentí que debía detenerme. Tenía un dolor agudo en la rodilla y luego se trasladó a ambas. Al día siguiente, mientras tipeaba en su trabajo, Peggy sintió el mismo dolor agudo en sus pulgares. Era insoportable. Los dolores eran en la punta de mis pulgares y a veces en mis codos. Me decía que probablemente era una artritis o que era por escribir tanto todo el día. Peggy visitó a su médico. Luego de examinarla, le diagnostica una forma leve del síndrome del túnel carpiano, una causa común de dolor de mano causado por el incremento de la presión de un nervio en la muñeca. Puede ser causado por un trauma o lesión, o por un movimiento reiterado como tipear. El médico le prescribe muñequeras y un antiinflamatorio para el dolor de rodillas. Fue mi médico de cabecera durante 6 o 7 años. Entonces fui y le dije, está bien. Un mes después de su cita, Peggy no experimentó mejoría. Dejó de usar las muñequeras y sus manos seguían doliéndole. Entonces, unas semanas después, mientras estaba de viaje con sus hermanas, notaron un nuevo extraño síntoma. Los tobillos y pantorrillas de Peggy se inflamaban de modo descontrolado. Me recordaban a una mujer encinta, con tobillos inflamados 3 o 4 veces, más que lo normal. Cuando regresó a casa pocos días después, las manos y dedos de Peggy estaban también inflamados. Incapaz de usar sus manos, la familia debía ayudarla a hacer sus cosas cotidianas. Comenzó a tener problemas para atarse el calzado, para ponerse la ropa y para abotonarse cosas. Preocupada, Peggy regresa a consultar a su doctora. Ella intentó averiguar la razón de por qué se me inflamaba. Entonces decidió hacer pruebas de sangre. Una semana después, recibe los resultados. Me dijo, son negativos. Se te hicieron pruebas de lupus, se te hicieron pruebas de todo lo que existe, viral, VIH, lo que quieras. Ella estaba perpleja. La doctora no tiene idea de qué es lo que causa sus síntomas. Entonces la deriva a una especialista en reumatología, la doctora Janice Lisiak. Sus quejas y problemas eran fatiga, dolor, agarrotamiento e inflamación, y principalmente dolor en sus pies y tobillos. Mi impresión inicial fue que podían ser los primeros síntomas de una artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que provoca inflamación crónica de las articulaciones. Si la enfermedad progresa, puede llevar a la destrucción de los huesos, articulaciones y ligamentos. La doctora ordena radiografías de las manos, pies y rodillas de Peggy. Una semana después están los resultados. Los resultados eran normales, la alineación era buena, no había erosiones ni signos de artritis reumatoide. No estaba muy feliz porque aún no sabía por qué estaba inflamada y por qué me dolía al caminar. En las siguientes semanas, Peggy regresa a su médico clínico y a numerosos especialistas. Sin embargo, nadie puede explicar qué le sucede a su cuerpo. Un médico sugirió que estaba deprimida. Otro doctor creyó que era gripe. Otro pensó que era un problema de intestinos. En ese momento, estaba al borde del llanto. Solo queríamos un diagnóstico.
No queríamos que nos dijeran depresión. La depresión no hace que las piernas o las rodillas se inflamen. Díganos qué es. Peggy y Peyton están aterrados. Lo que la está afectando podría estar matándola lentamente. A medida que Peggy decaía, comenzamos a desesperarnos. Sentíamos que el fin estaba cerca si no recibíamos ayuda. Mi esposo y yo hablamos y comenzamos a decirnos que debíamos prepararnos para lo peor. Y hablamos sobre las niñas. Me preocupaba pensar qué les pasará si algo sucede y no estoy. ¿Y si me necesitan? ¿Y si necesitan hablar conmigo y no estoy? Lo que finalmente me mantuvo luchando fue que no estaba preparada para darme por vencida. No iba a dejar a mis hijas. Aún no. En los últimos 9 meses, Peggy Hickman, un cuerpo alguna vez atlético, comenzó a degradarse lentamente y ningún médico podía descubrir por qué. Dado que sus síntomas parecían estar relacionados con una artritis, Peggy decide regresar a la reumatóloga que había consultado 6 meses atrás, la doctora Janice Lisiak. Cuando regresó, la inflamación de los tobillos, rodillas y manos continuaba. Sus dedos evidenciaban algunos cambios por la exposición al frío y comenzaban a tener una decoloración pálida o azulada que me hizo pensar en el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es un trastorno vascular que afecta a los vasos sanguíneos de las extremidades. Con la exposición al frío o a ciertas emociones, los dedos de manos y pies pierden circulación y se vuelven blancos, azules o rojos. El fenómeno de Raynaud a menudo es el primer síntoma de una enfermedad seria. Por eso comencé a pensar que podía ser algo más. La doctora creía que Peggy sufría de una enfermedad autoinmune, de que su mismo cuerpo la atacaba. Por alguna razón hay un cambio y el sistema inmunológico produce anticuerpos contra algunos de los tejidos o contra los órganos del propio cuerpo. Para estar segura, la doctora Lisiak ordena pruebas de sangre. Con tantas pruebas me sentí un conejillo de indias humano, pero experimenté un alivio porque sentía que finalmente íbamos hacia alguna parte. Una semana después, 9 meses después del primer síntoma de Peggy, estuvieron listas las pruebas de sangre. Lo que creía la doctora Lisiak era correcto. Peggy tenía una rara enfermedad autoinmune. Las pruebas de sangre, los síntomas de inflamación y engrosamiento de la piel de los dedos y los síntomas del fenómeno de Raynaud daban un diagnóstico de esclerodermia. La esclerodermia, que significa piel dura, es una enfermedad autoinmune que afecta el tejido conectivo en todo el cuerpo. Sucede cuando el sistema inmunológico, que normalmente protege el cuerpo de gérmenes, se acelera y ataca los tejidos sanos. Esto produce inflamación y la producción excesiva de la proteína colágeno. El exceso de colágeno se deposita en la piel, causando su endurecimiento, y en las articulaciones causando dolor e inflamación. Si el colágeno se acumula en órganos internos como el esófago, pulmones y corazón, puede llevar a la muerte. A la doctora Lisiak no le sorprende que Peggy no haya podido ser diagnosticada. La esclerodermia es a menudo una enfermedad muy difícil de detectar. Es como una historia de detectives o como un rompecabezas. A veces las piezas se encajan en la primera visita y a veces no. Y en el caso de Peggy, no lo hicieron. Tener un nombre para la enfermedad y finalmente darse cuenta de que una no es hipocondríaca fue un momento de felicidad. Simplemente sentí que nos habían quitado un peso de encima. Pero la felicidad no duró mucho. La doctora Lisiak tenía malas noticias sobre el diagnóstico. La esclerodermia es una de las enfermedades autoinmunes más frustrantes. Sin duda hubo muchos avances en el tratamiento de la esclerodermia, pero hasta el momento no hay cura y no existe droga que modifique la enfermedad o una medicina que pueda aliviarla. Pero tener un diagnóstico definido da a Peggy una nueva determinación. Yo tenía que encontrar algo.
Peggy estuvo en la Universidad de California, en Los Ángeles, donde se reunió con un famoso especialista en esclerodermia, el Dr. Philip Clements. En la Universidad de California, en Los Ángeles, hace 30 años que nos interesamos en la esclerodermia. Peggy Hickman nos escribió, le respondimos y nos reunimos. Después de un examen exhaustivo, el Dr. Clements incorporó a Peggy en un estudio de 1 año para probar una nueva droga que pueda hacer más lento el avance de la enfermedad. Peggy debe tomar la droga todos los días y regresar semanas después para ser examinada. A las 2 semanas de iniciado el programa, advertí que no me dolía al respirar. Estaba muy emocionada. Hace menos de 1 año que el estudio clínico terminó y la droga aún no fue aprobada. Peggy está tomando una medicina diferente para controlar sus síntomas y sigue bajo un monitoreo constante. Me siento muy bien. Tengo mis días malos, claro. Pero en general me siento muy bien. Pero Peggy sabe que aún no está curada. A la esclerodermia puede tomarle más de 5 años evolucionar por completo. Dado que está en el 3er año, Peggy no sabe cuántos síntomas más experimentará. Seguirá habiendo cambios. En el último año mis manos se contrajeron, como están ahora, y ya no puedo estirarlas. En el caso de Peggy, el pronóstico a largo plazo aún es incierto. Cuanto más tiempo siga y si la función pulmonar, la función cardíaca, la función renal siguen siendo buenas, uno puede considerarse afortunado. No existe una cura para la esclerodermia, pero con las investigaciones que se están haciendo, tal vez hayan una. Peggy ama la vida y la disfruta cada día. Intento pensar que no cambié nada. Pienso que sigo siendo la misma persona internamente, solo que hay una pequeña diferencia en el exterior. Es todo.